¿Qué tal todos? Con este video prácticamente vamos a cerrar los temas del parcial 2. El día de hoy vamos a ver este tiro parabólico, movimiento parabólico. Nada más que antes de entrar directamente al tema, quisiera aprovechar para recapitular un poquito, ¿no? Recapitular un poco lo que se ha visto. Platicamos en detalle en uno de los videos anteriores lo que es la interpretación de las gráficas de movimiento, ¿no? Entonces, cuando vemos diferentes tipos de curvas y de rectas en las gráficas de distancia contra tiempo, pues en general significan que aparecen y desaparecen las aceleraciones. Ya habíamos discutido esos ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta curva es de frenado, movimiento rectilíneo uniforme, una curva de subida, movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado. Esta gráfica, perdón, es de aceleración contra tiempo. Entonces, en general nosotros las representamos como unos cuadrados, no las hicimos suavecitas. ¿Sí? También platicamos un poquito sobre los ejemplos de caída libre. Se resolvieron varios ejemplos en la clase. Aquí siempre hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con la dirección del movimiento e interpretar correctamente los resultados. Les habíamos dicho que no tienen, o sea, no tiene por qué haber problemas si obtenemos un resultado positivo o negativo, siempre y cuando sepamos interpretar ese signo o lo aterricemos a lo que nos están preguntando los ejercicios. ¿Sí? Digamos que este libro maneja bastante la deducción, la obtención de las fórmulas, ¿sí? Pero bueno, esto ya lo estuvimos viendo en los ejemplos. Les recomiendo que por ahí tengan a la mano este tipo de fórmulas, los pueden sacar de la pura. De todas maneras, ahorita las vamos a ir deduciendo con lo de tiro parabólico, ¿sí? Entonces, llegando a este aspecto del tiro parabólico, el primer aspecto, lo más importante de ubicar es que se trata de un movimiento en dos dimensiones y eso es lo que lo hace un poco complicado. Nosotros hemos visto ejemplos, puros ejercicios, donde el objeto puede ir atrás adelante o los tiros verticales o la caída libre donde podía subir y bajar nada más. Esto ya se trata de un movimiento combinado. El objeto a la vez que avanza horizontalmente puede subir y eventualmente baja en la dirección vertical. Entonces, la manera más sencilla de abordar estos ejercicios es separándolos, ¿sí? Separándolo, como quien dice, en dos problemas simultáneos. Un problema va a ser de velocidad horizontal, que lo vamos a considerar movimiento uniforme sin aceleración, y la otra parte del problema va a ser un tiro vertical o una caída libre, ¿sí? Dependiendo en qué parte del problema vayamos. Entonces, lo primero que hay que ubicar, en casi todos los problemas de tiro parabólico, siempre los datos de entrada son dos. Es una velocidad inicial, ¿sí? Una magnitud y un ángulo de tiro. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que tenemos que ubicar, que siempre los datos de entrada del tiro parabólico son una velocidad de lanzamiento y una dirección de lanzamiento, que aquí se los ponen con la letra alfa. Siempre el primer paso de estos ejercicios es descomponer las fuerzas en su parte vertical y en su parte horizontal. ¿Sí? Siempre debe ser el primer paso en los problemas de tiro parabólico. Y ya que tenemos la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial vertical, se va manejando como dos problemas. Para que peguen esto un poco con lo que ya habíamos visto en el parcial anterior, este vector velocidad es un vector que se los están dando en coordenadas polares. Fíjense, les dan el largo de la flecha, que es el valor b0, y les están dando una dirección. Entonces, este vector lo tenemos que separar en su parte X y en su parte Y. ¿Sí? Ese es el primer punto de entrada. Y entonces, como se los digo, separamos esto en dos problemas independientes. Aquí están las deducciones de todas las ecuaciones. Entonces, ahorita les voy a dar las ecuaciones ya completamente. Es bueno que le den una leída a esto, pero no es indispensable.
De aquí pueden sacar algunas fórmulas auxiliares para que puedan hacer su tarea más rápidamente, pero sin ningún problema las vamos a ir viendo de dónde salen todas ahorita en el editor de ecuaciones. La línea verde, aquí lo más importante es la figura 2.27, donde ustedes podrán ver esta línea un poco roja, ahí media morada, que representa la trayectoria, es decir, en un tiro parabólico, un objeto se mueve de esta manera. Y les muestra cómo la velocidad inicial, que es la flecha verde, tiene su componente X y su componente Y. O sea, se lo pueden imaginar como buscar un punto en el plano cartesiano. Y por eso es muy importante que el tema de coordenadas rectangulares y coordenadas polares les haya quedado lo suficientemente claro. ¿Sí? De hecho, en general aquí el curso de aquí en adelante es muy importante que no vayan quedando huecos en el curso. Si van quedando ahí huecos o lagunas en el curso, o nomás van tomando el curso como para malpasarlo, en el futuro inmediato lo van a estar lamentando bastante. Entonces los invito siempre a reflexionar sobre esto, aprendan bien las cosas, ¿sí? Y se van a ahorrar bastante trabajo. Entonces tenemos aquí el vector, que si se fijan tiene su ángulo y tiene su largo. Y el vector aquí se descompone en su parte horizontal y en su parte vertical. Le podemos llamar velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Entonces vean cómo el objeto, conforme va subiendo, su velocidad inicial se va haciendo más pequeña, la velocidad inicial en Y. Entonces vean cómo aquí es máxima y luego cómo aquí se empieza a hacer más pequeña, y llegando a esta parte, a la altura máxima, como ya se los habíamos comentado, su velocidad Y se hace cero, ¿sí? Si no fuera cero, pues tendría que seguir subiendo. Entonces llegamos aquí, llegamos al cero, y entonces el objeto empieza a experimentar una caída libre, ¿sí? Entonces conforme el objeto sigue avanzando, vean cómo su vector velocidad sigue aumentando, ¿sí? Antes de estrellarse contra el suelo, se podrán dar cuenta que su velocidad inicial es igual a su velocidad final, nada más que la inicial apuntaba hacia arriba, la final apunta completamente hacia abajo. Por otra parte, el movimiento horizontal es muy fácil de entender. Su vector velocidad nunca cambia. Vean cómo la flechita azul siempre es del mismo tamaño. Entonces, esto nos da la pauta para saber qué fórmulas vamos a utilizar. Entonces, para la parte del problema vertical necesitamos las fórmulas de tiro vertical y caída libre, mientras que para la parte horizontal solo necesitamos las fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, esta fórmula que dice distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, siempre la parte más sencilla de un problema de tiro parabólico es resolver su parte horizontal, ¿sí? Entonces aquí va deduciendo todas las fórmulas paso por paso, y bueno, la que más nos va a interesar es esta, que ahorita la vamos a discutir y de hecho la vamos a obtener. Entonces digamos que de esta parte es lo que vamos a requerir. Voy a ir al formulario. Entonces estas son las fórmulas que vamos a requerir para resolver los problemas de tiro parabólico. Entonces en el tiro parabólico siempre el dato de entrada que nos van a dar es el vector velocidad, y nos lo van a estar dando casi siempre como un vector en coordenadas polares. Nos dan el largo del vector y nos dan la dirección. Para poder separar en parte horizontal y vertical, pues necesitamos transformar este vector que está en coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces estas fórmulas son las mismas que vimos el parcial pasado, nada más que se las enseñamos. En lugar de B0X decía X, y aquí decía, en lugar de B0 decía la letra R, pero vean que son las mismas. B0Y era la letra Y, y esta B0 era la R. Entonces esta es velocidad inicial y le agregamos una letrita más para acordarnos que es la horizontal, en X. Esta es la velocidad inicial vertical y le agregamos esa etiqueta Y para acordarnos que se trata de la parte vertical. Las ecuaciones de la parte vertical son las mismas que ya hemos utilizado. Entonces estas fórmulas ya las platicamos en clases anteriores, en el video anterior, para los que no les tocó la clase ahí presencial en vivo.
ya las estuvimos manejando, pero fíjense cómo a las velocidades les agregué esta etiqueta Y para acordarnos que se trata de una velocidad vertical. Igual acá, entonces es lo mismo, esta velocidad final es una velocidad vertical. Entonces vean cómo solo les agregué esas etiquetas para acordarnos, pero nosotros ya sabemos que se trata de las mismas fórmulas que utilizamos. Para la parte horizontal, vean que a la velocidad inicial pues le agregué también aquí una letra X, para acordarnos, para que sepamos que se trata del movimiento horizontal, ¿sí? Y está esta fórmula especial. Esta fórmula especial sirve para saber cuál va a ser el alcance o la distancia que va a recorrer el objeto. Y vean que está en términos de la velocidad inicial. Fíjense que esta no es la X, esta es la V0 que pusimos hasta acá arriba. Entonces, esta fórmula de aquí es una fórmula que está en coordenadas polares. Tiene el largo del vector, la magnitud del vector y tiene su dirección, ¿sí? ¿Cómo se obtiene esta fórmula? Bueno, lo único que tenemos que ir haciendo es combinar las fórmulas de por acá arriba. Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál va a ser el tiempo que el objeto va a durar en el aire, nos lo podemos imaginar como una caída libre, ¿sí? Entonces, esta fórmula, les vamos a poner aquí unas etiquetas extras que nos van a ayudar. La voy a volver a copiar toda. Entonces, bueno, aquí para tener más espacio para trabajar, voy a hacer más grande la pantalla. Entonces, quiero saber cuál es la altura máxima, ¿sí? Entonces, nos podemos imaginar a la altura máxima como el punto desde donde se deja caer el objeto, ¿sí? Digamos que ayudándonos con este otro material, supongan que la altura máxima, ustedes van a dejar caer un objeto, fíjense aquí del 1.5 al 4.5, simplemente significa cuál es la altura que le va a tomar caer al objeto. Entonces, si nosotros sabemos esa altura máxima, bueno, ya sabemos que la altura de referencia la vamos a hacer 0. La velocidad inicial del objeto pues es con la que se lanzó. Entonces, como el objeto digamos que está cayendo, pues sabemos que esta velocidad inicial va a ser 0 y nos va a quedar esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la utilidad de esta fórmula? Bueno, vamos a despejar el tiempo para que vean más o menos qué nos queda. Vamos a poder, como estamos midiendo de arriba hacia abajo, esta h pues va a ser negativa, entonces todo nos queda positivo. Entonces si despejamos la t, el tiempo, nos va a quedar más o menos lo siguiente. Vamos a tener 2 veces la altura máxima entre la gravedad, raíz cuadrada de todo. Entonces, esta fórmula, ¿para qué sirve en el tiro parabólico? Sirve para que si ustedes tienen la altura máxima, puedan conocer cuál es el tiempo de caída. Y si quieren saber cuál es el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda en subir o tarda en bajar, entonces aquí le pongo tiempo de vuelo. Pues el tiempo de vuelo es igual a 2 veces este tiempo que acabamos de calcular aquí en esta fórmula. Entonces, vean cómo es muy sencillo. Esta es una de las fórmulas que, por ejemplo, les muestra el libro. Entonces, la deducción es bastante sencilla. Por ejemplo, de la fórmula de por aquí abajo, bueno, más bien voy a utilizar esta. De la segunda fórmula, ¿qué podríamos saber? Por ejemplo, podríamos saber cuál va a ser el tiempo que va a tardar en subir, es decir, vamos a obtener una fórmula análoga a esta. Solo que va a ser con otras variables, pero vamos a estar obteniendo el mismo resultado. Entonces voy a despejar el tiempo de esta fórmula. Si yo despejo el tiempo de esta fórmula, digamos que, bueno, aquí para irnos más en orden, la voy a copiar de acá. Entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí para esta deducción, esta es la velocidad de lanzamiento vertical. Entonces sabemos que cuando llegamos a la altura máxima, la velocidad final en y pues debe ser un 0. Y entonces aquí podemos hacer otra vez un despeje del tiempo.
Estas fórmulas, ojo, también les sirven para los problemas de tiro vertical y de caída libre, ¿eh? Entonces, haciendo este pequeño despeje, nos va a quedar la velocidad inicial en y entre la gravedad. Entonces, a esta fórmula le vamos a llamar el tiempo de subida. Y este tiempo de subida, pues tiene que coincidir con el de acá. Entonces, si ustedes tienen altura máxima, pueden saber el tiempo de subida. Si ustedes tienen la velocidad inicial de lanzamiento, también pueden tener el mismo tiempo de subida, ¿sí? Entonces vean cómo podemos calcular diferentes cantidades de las fórmulas originales. Y aprovechando que su examen es en modalidad a distancia, pues yo les recomendaría muchísimo que tengan todo esto a la mano. Sí, ahí se van a poder ahorrar bastantes cuentas. Esta fórmula también la podemos utilizar para encontrar datos de utilidad. Por ejemplo, si queremos la altura máxima, otra vez volvemos a ponerle una etiqueta extra a esta fórmula. Entonces esta le vamos a llamar la altura máxima. Ya sabemos que cuando estamos en la altura máxima la velocidad final es 0. Entonces en un pequeño paso extra voy a despejar la altura máxima para que vean que nos va a quedar otra fórmula que también nos va a ser bastante útil. Aquí el menos con el menos se cancela y nos va a quedar ya despejando la altura máxima, que vamos a tener al cuadrado entre 2 veces g. Entonces vean todas las opciones que tenemos para calcular según los datos que nos esté dando el problema, para calcular alturas máximas o para calcular los tiempos de subida o los tiempos de vuelo, ¿sí? Entonces las fórmulas que van a utilizar para ya los cálculos del tiro de los tiros verticales o del movimiento del tiro parabólico, son básicamente estas son las de mayor utilidad, estas que les dejo aquí en rojo, ¿sí? Con esta de por acá. ¿Por qué les estoy diciendo que estas son las más útiles? Porque estas tienen B0Y y B0Y es un dato de entrada que van a traer casi todos los problemas. Ya que dedujimos esto, ¿cómo se obtiene la fórmula de abajo? ¿Qué es lo que va haciendo el libro? Entonces, para la fórmula de abajo, hace más o menos esto. La B0x la sustituye por lo que vale. B0x es B0 coseno del ángulo. Entonces, en lugar de esto, colocamos eso de ahí. Y necesitamos un despeje del tiempo. Entonces, el tiempo lo podemos obtener de aquí. ¿Sí? Lo voy a poner acá en una línea extra. Voy a hacer el despeje de tiempo de esta ecuación. Entonces, si hacemos el despeje de tiempo, ahí disculpen que me vaya un poco rápido, pero bueno, también la idea no es tenerlos aquí eternamente en este tipo de videos. Entonces, el tiempo es igual a eso, que se encuentra por aquí. Y aquí tenemos el signo menos de la g. Entonces, en lugar de tiempo, puedo colocar esto de por acá. ¿Sí? Y como sabemos que se trata del alcance máximo, vamos a poder hacer una cosa extra. Sabemos que la velocidad final tiene que ser un 0. ¿Sí? Entonces, o sea, porque ya el objeto llegó al suelo. Entonces, pues no debe de tener velocidad final. Entonces, en lugar de la letra T aquí, puedo colocar esto de por acá. El menos con el menos se va. Y en un paso adicional ahí para que vean que no vamos haciendo las cosas tan al aventón, B0Y, ya la tengo acá arriba. Sabemos que es B0, seno del ángulo. Y haciendo un poquito de álgebra, B0 con B0, se hace B0 cuadrado. Entonces este es B0 elevado al cuadrado. Todo va a ir dividido entre G.
y nos queda seno por coseno. Entonces vamos a copiarlos. Nos queda el coseno multiplicando al seno. Y resulta que hay una identidad trigonométrica de esas que debieron haber visto en segundo semestre. Esperamos que hayan tenido tiempo de verlas como Dios manda. Entonces resulta que el seno por el coseno se puede cambiar por seno de 2 veces el ángulo. Si no me creen esto, pónganle un numerito. Por ejemplo, pongan en su calculadora coseno de 30, seno de 30, multiplíquenlos y luego calculen el seno de 2 por 30, 60 y van a ver que les da el mismo número. Entonces esta fórmula sirve para el alcance máximo, para la distancia máxima de vuelo que tiene un objeto. Y de aquí sale un resultado bien importante. El seno tiene un valor máximo de 1. Ese valor máximo de 1 se logra justamente cuando el ángulo pues es igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren lanzar algo con una catapulta, con un rifle, con la mano, y quieren hacer que ese algo llegue lo más lejos posible, el ángulo de lanzamiento tiene que ser de 45 grados. ¿Sí? Entonces, nuevamente, esto es las deducciones de las fórmulas es muy sencillo. Con esto que acabo de explicar, van a poder leer en gran detalle el capítulo. Y pues bueno, para aterrizar esto de la mejor manera, vamos a hacer ejemplos. Entonces vamos a hacer ejemplos como los que les dejamos de tarea, ¿sí? Entonces todo esto es la misma figura, el mismo dibujo que les estuve explicando en el, ¿cómo se llama? Pues miren, aquí los ejemplos, ahorita me estoy acordando que aquí ya vienen hechos, no voy a ocupar el editor. Entonces nuevamente vean que aquí se obtienen las mismas fórmulas. Muchachos, es bien importante que lean. Entonces, para ayudarles lo más posible, le voy a tomar scan a esto y se los voy a mandar como un material de estudio adicional. Entonces vamos al primer ejercicio. Se lanza una piedra horizontalmente con una velocidad de 25 metros por segundo desde una altura de 60 metros. Entonces hagan de cuenta que están en el acantilado, ¿sí? Ahí en la caída, y ustedes la lanzan con bastante fuerza para que alcance los 25 metros por segundo. Entonces sabemos que la piedra se va a caer así. Entonces nos pide calcular el tiempo que tarda en caer en el suelo. Entonces algo que ustedes deben de ubicar aquí bien importante, que la piedra va a tardar lo mismo en llegar al suelo si ustedes la avientan o si ustedes simplemente la sueltan y la dejan caer. Siempre y cuando ustedes no la arrojen hacia abajo. Si ustedes la arrojan hacia abajo, obviamente va a llegar más rápido. Entonces este es un problema de caída libre, como los que ya habíamos hecho. Entonces el tiempo que tarda en caer es justamente esta fórmula. 2 veces h sobre g, que es de las fórmulas que dedujimos antes. Entonces voy a poner el editor, ¿sí? Entonces el 2hg, ¿dónde la tenemos? Aquí la tenemos, ¿sí? Es justamente esta fórmula. El tiempo de subida es el tiempo de bajada, o sea, un objeto no, en este tipo de problemas ideales de física, tardan lo mismo en subir que lo mismo en bajar. Entonces nada más sustituimos la altura, 60 metros, y van a obtener el tiempo que tarda en caer, 3.5 segundos. Para obtener cuánta distancia avanza, pues bueno, va a tener esta velocidad de 25 metros por segundo que jamás cambia. Logra viajar durante este tiempo que acaban de calcular, 3.5 segundos. Entonces nada más multiplican 25 por 3.5 segundos. Y aquí tienen el rango, que es de 87.5 metros por segundo. El otro dato que les pide este problema es cuál es la velocidad vertical cuando va aquí a 2 segundos de caída libre. Entonces para eso, como es un problema de caída libre, pueden utilizar la fórmula de velocidad final, ¿sí? Y que es velocidad inicial menos g por t. Como aquí no tuvo velocidad inicial de arrojo hacia la parte de abajo, pues simplemente es g por el tiempo que ustedes calcularon. Entonces es un ejercicio bastante simple, bastante sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos un jugador que le pega a una pelota con un ángulo de 37 grados respecto al plano horizontal, o sea, simplemente el ángulo de golpe es de 37 grados. Y la velocidad de salida es de 15 metros por segundo. Y aquí les muestra la figura. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el vector en coordenadas polares, como se los dije. Largo de la flecha y el ángulo. Entonces nos piden
¿cuánto tiempo dura en el aire? Entonces, de la fórmula que dedujimos es la velocidad inicial en y entre g. Entonces, acuérdense, el primer paso son este par de fórmulas, ¿sí? El primer pasito siempre son este par de fórmulas. Encontrar cuál es la velocidad vertical. Aquí en lugar de la letra Y les puso la V para que se acuerden que es vertical. Y la velocidad horizontal, en lugar de la X les puso VH, pero vean que son las mismas fórmulas. Ya que tenemos velocidades horizontales y verticales, el tiempo en el aire se calcula con esta fórmula que ya dedujimos. La altura máxima, esta fórmula vean que ya también la dedujimos. Y la distancia horizontal con velocidad horizontal por tiempo. Se van haciendo las sustituciones de los datos, ¿sí? Aquí acuérdense, primero hay que obtener nuestra velocidad vertical y horizontal y ya vamos sustituyendo estos valores en los datos. Cosa bien importante, esta velocidad de 15 no vayan a cometer el error de sustituirla aquí, porque obviamente van a llegar a un error. Entonces, esta velocidad inicial, acuérdense, primer paso de problemas de tiro parabólico es descomponerla en su componente horizontal y vertical. Ya que está descompuesta, entonces sí, vamos sustituyendo en el resto de las fórmulas. Entonces, el tiempo que dura en el aire pues es 2 veces el tiempo de subida, por eso aquí a la fórmula le agregaron un 2. Es 1.842 segundos. La altura máxima, directamente con esta fórmula que también dedujimos, es de 4.15 metros. Y finalmente la distancia horizontal que alcanza es de 22.06 metros. Tip, este resultado también se pudo haber obtenido con esta última fórmula que dedujimos, ¿sí? Que es esta. Aquí sustituyan, aquí eleven al cuadrado el 15, aquí sí se vale que sustituyan el 15, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, vamos a calcular aquí el alcance máximo, entonces vean la ventaja de tener esta fórmula extra. Entonces, aquí van 15 al cuadrado, es 15 metros por segundo. Este va elevado al cuadrado. Aquí va el ángulo, que vendrían a ser los 37 grados. Ojo, no se les olvide que esta es una multiplicación. Entonces, mejor pongo el resultado. 37 debe de ser 74. A ver, 37 por 2. Sí, 7 más 7 da 14. Sí, da 74. Y aquí ustedes coloquen el 9.8. Entonces hagan esta sencillísima operación. Acuérdense que estos son grados. Hagan esta operación en su calculadora y van a ver que sin todos estos pasos pueden obtener rápidamente el 22.06. Entonces vean que estos problemas van a tener muchas alternativas, muchos métodos para hacerse, ¿sí? Ejemplo número 3, un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 200 metros por segundo y se desea pegarle a un blanco que está a 2500 metros de distancia. Entonces aquí les piden calcular el ángulo. Para calcular el ángulo, pues bueno, vamos a utilizar la última fórmula. Vean que aquí se los ponen con un signo menos porque bueno, a la G le van a poner menos 9.8. ¿Sí? Entonces de esta fórmula hay que despejar el ángulo. Y nos preguntan cuál es el tiempo de vuelo. Entonces vamos a ocupar el tiempo en el aire, que es esta fórmula. Y también vamos a ocupar la descomposición de velocidades verticales para poder utilizar esta. Entonces, primer paso, pues hay que obtener la velocidad vertical de estos 200 metros por segundo. Pero bueno, vamos con el inciso A. Eso, perdón, lo empiezo a hacer en el inciso B. En el inciso A, de esta fórmula, despejan el ángulo, entonces les queda este pequeño despeje, se sustituyen los datos, ¿sí? Y se obtiene el ángulo de 37.7, ¿sí? Pero bueno, el tiro parabólico tiene una cosa así media chistosa, resulta que siempre hay dos ángulos para obtener el resultado. Entonces ustedes le pueden pegar al objeto
Nada más que aquí para variar, no me deja rayar. No me deja rayar. Pero bueno, para poder dejar esto bien claro, permítanme aquí abrir mi programa de dibujo. Entonces se lo pueden imaginar de esta manera. Ustedes van a tener la línea del suelo y ustedes van a tener dos opciones para llegar a la misma dirección. Lo pueden hacer con un ángulo cortito para pegarle así, o lo pueden hacer con un ángulo, ¿cómo decirlo?, más elevado. Entonces, cuando obtengan este resultado en la calculadora, ustedes van a poder obtener el 37.76, ¿sí? Pero resulta que si ustedes, perdón, bueno, el 37 una vez que lo dividan, les va a dar el 18, pero resulta que se puede obtener el mismo resultado si a 90 le quitan 18.8, entonces este problema tiene dos resultados. En el examen con que ustedes encuentren uno es más que suficiente. Y ya para el inciso B, pues primero calcula la componente vertical de la velocidad, es decir, hace 200 por el seno de 37, eso le da 64.6 y luego ya sustituya en el tiempo de vuelo, ¿sí? Entonces estos son los ejemplos 1, 2 y 3 y con estos son los ejercicios que yo les dejé. Entonces ya con esto podrían completar perfectamente la tarea. Por favor, cualquier duda o aspecto que quieran checar, escríbanme al correo y a la brevedad les hago llegar esta parte del libro. ¿No? El libro está bastante pesado, no lo creo conveniente subirlo, de hecho la otra vez lo intenté y como que hubo problemas. Pero lo que voy a hacer es mandarles una sola sección del PDF para que puedan basarse en los ejemplos que están hechos en el libro. De hecho, se los voy a mandar de todos los problemas para que sea más conveniente. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Que tengan excelente día.